La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Esta mañana, el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, según San Lucas, capítulo 24, dice así. Luego les dijo: lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras y les dijo: así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. Luego los llevó de allí a Betania, y levantando sus manos los bendijo. Pero sucedió que, mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado a las alturas del cielo. Ellos lo adoraron y después volvieron muy felices a Jerusalén, y siempre estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Palabra de Dios. Seguimos acompañando a sus discípulos. Tú y yo seguimos caminando junto con ellos en estas semanas después de su resurrección. Ya han pasado 40 días después de que Jesucristo fuera acusado, condenado a ser crucificado y a morir la más miserable de las muertes, la muerte más vergonzosa que un hombre de su tiempo pudiera experimentar. La mayoría de sus discípulos huyeron. Jesucristo resucitó al tercer día y vuelve a buscarlos, a pesar de que lo dejaron solo, y los vuelve a reunir y continúa con ellos durante 40 días, orando con ellos. Y esto es muy importante, orando con ellos, orando por ellos y orando por aquellos que por medio de su palabra en el futuro creeríamos en Él. En esta mañana vemos que su palabra dice: mientras Jesucristo levantaba las manos bendiciendo a sus discípulos, fue ascendiendo al cielo, bendiciendo y ascendiendo. Jesucristo, hermanos y hermanas, termina su trabajo, termina su misión, bendiciéndonos a todos nosotros. Dice la lectura de hoy en el libro de los Hechos, que leyó nuestro hermano: después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibidos por una nube que lo ocultó de sus ojos, mientras miraban al cielo y veían cómo Él se alejaba. Esta ascensión no es algo que pasó figurativamente o simbólicamente, no. La palabra de Dios dice: mientras miraban al cielo y veían cómo Él se alejaba. ¿Y qué tiene que ver la ascensión de Jesucristo en esta mañana en tu vida y la mía? Déjame regresar a la lectura. Mira lo que dice. Luego les dijo: lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto se lo está diciendo a sus discípulos, pero también te lo está diciendo a ti y a mí. Y si se dan cuenta, ¿cómo es que le dice? Fíjense cómo estructura la frase: lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes. Jesucristo sigue con ellos.
les dice esto a ellos, pero también, como les digo, se dirige esta mañana a ti y a mí. Y es que la verdad es que el Señor se fue, pero el Señor continúa con su misión y continúa esta mañana hablándonos a través de su palabra. ¿Y qué es lo que les anunció? ¿Qué es lo que nos anuncia esta mañana a ti y a mí? ¿O qué es lo que nos quiere anunciar? La lectura dice que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermanos y hermanas, todas las promesas se cumplieron en Jesucristo. Todas las promesas acerca del Mesías, del Salvador del mundo, se han cumplido en Jesucristo. ¿De quién habla Moisés? Los profetas y los salmos. De Jesucristo. ¿De quién habla antes de empezar a leer el nuevo evangelio? De Dios y su voluntad para salvarte. Y todo esto se cumple en Jesucristo. Jesucristo, cuando inicia su ministerio, después de pasar y vencer las tentaciones en el desierto, ¿recuerdan qué es lo primero que hace? Dice la Biblia que llega a la sinagoga y tomando el rollo, lo abre y lee estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Dice la lectura, enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Hermanos y hermanas, todos los que estaban en la sinagoga, dice la lectura, lo miraban fijamente. Ellos esperaban que diera una explicación del texto, una pequeña homilía, un sermón, que diera una pequeña explicación acerca de lo que acababa de leer. Y lo único que dice, o lo único que Jesucristo dice es: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. En ese momento podemos ver la razón por la cual Jesucristo vino a esta tierra. En ese momento podemos ver la muestra de Dios Trino. Imagínense nada más la lectura, y cuando Jesucristo dice que tiene el rollo en sus manos y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor, o sea, de Jehová, de Dios Padre, está sobre mí. La máxima prueba de la Trinidad y de Dios encima de Jesucristo. Y eso es lo que el Señor viene a enseñar y lo que continúa. Pero es muy interesante que nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, el que da su vida por sus amigos, el que es el portador y dador del Espíritu Santo, dice la Biblia que cerró el libro y se lo dio a su asistente. ¿Y por qué? Por una razón muy importante. Hermanos y hermanas, déjame decirte esto: fuera de Jesucristo no puedes ser espiritual, porque el Espíritu Santo testifica de Jesucristo por medio de sus escrituras. Si tú quieres ser espiritual y andas buscando maneras de ser espiritual fuera de la palabra de Dios y fuera de lo que es Jesucristo, probablemente puedes ser espiritual, pero no estás hablando acerca del Espíritu de Dios.
del Espíritu Santo. Y como les decía, lo interesante es que cuando Jesucristo leyó el rollo de Isaías, no terminó de leer todo el párrafo. Y esa es la razón por la cual el día de hoy estamos celebrando el día de Ascensión. Jesucristo, cuando inicia su ministerio, abre el rollo y lee cuáles son los objetivos y qué es lo que vino a hacer en su ministerio. Dice la Biblia que lo cierra y se lo da a su asistente. Y no termina su frase o no termina la lectura completa. ¿Y por qué? Más adelante les voy a decir. Jesucristo, esta mañana, hermanos y hermanas, podemos saber que Jesucristo ha ascendido después de 40 días y Él ya ha cumplido todo lo que las Escrituras tenían que decir acerca del Mesías. Todo lo ha cumplido. Jesucristo no dejó nada incompleto. Jesucristo no dejó una iglesia incompleta. Jesucristo no dejó a una iglesia con verdades a medias, o no dejó a una iglesia donde hoy día puedes recibir nueva revelación. Jesucristo es la revelación completa. Todo lo que quieres saber acerca de Dios y de tu salvación está en su palabra. Y no hay nueva revelación hoy día. Hoy día el Señor ya ha revelado su palabra a través de la Biblia. Y el día de hoy podemos ver en esta lectura que Jesucristo ha terminado su ministerio, pero no lo ha terminado del todo. El Señor, dice la Biblia, que fue ascendido al cielo. Jesucristo, hermanos y hermanas, no hizo su parte y ahora nos deja a nosotros solos para que por medio de nuestros esfuerzos completemos lo que Él empezó. ¿Han escuchado esta frase que todos la conocemos en la comunidad hispana? Dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice la Biblia, pero hasta el día de hoy la gente sigue diciendo esto. Si nosotros somos de los que decimos, dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, la Biblia no dice eso para empezar. Pero algo más, Jesucristo lo hizo todo. Jesucristo inició y ha terminado el plan de salvación para ti y para mí, no necesitando de tu ayuda o de mi ayuda. Él lo que inició, lo terminó. Jesucristo vino a liberarnos de las garras del diablo y del pecado que nos mantienen cautivos, prisioneros, ciegos. Juan el Bautista dice cuando ve a Jesucristo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es lo que Jesucristo vino a hacer en tu vida, en tu vida y en tu vida y en mi vida. Hermano, el pecado hasta el día de hoy sigue haciendo estragos, sigue desgarrando corazones. Hasta el día de hoy, el pecado, hermanos y hermanas, no te deja querer a los demás. El pecado no te deja alegrarte con los demás. El pecado en tu vida, te lo tengo que decir, es la ruptura de la comunión con Dios y como consecuencia, la ruptura de la comunión con tu prójimo. El pecado no solo te lastima a ti cuando lo cometes, también lastima a tu familia y a los que te rodean. En una infidelidad, no solamente has cometido un error y has violado un mandamiento, pero también afectas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Cuando alguien tiene que ir a la cárcel porque cometió un error en su vida, no solamente el que va a la cárcel es el que sufre, la gente que está a su alrededor, sus hijos, sus hijas, el papá, la mamá, todos sufren. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del pecado.
desgarrar tu corazón, destruir tu esperanza. Cuando alguien está metido en alguna adicción o en algunas drogas, no solamente está matando lentamente al que está consumiendo las drogas, pero también está afectando a los que están a su alrededor. Y eso es lo que hace el pecado. Pero por eso vino Jesucristo. Por eso Jesucristo ha venido. ¿Recuerdan a Adán y Eva cuando comieron del fruto y se escondieron? ¿Saben lo que pasó cuando comieron del fruto y por qué se escondieron? Se negaron a seguir siendo amados por Dios. Cuando tú cometes un pecado, cuando tú haces algo que sabes que está mal ante los ojos de los hombres y ante los ojos de Dios, te escondes. ¿Y sabes qué es lo que estás haciendo? Te estás negando a seguir siendo amado por Dios. La Biblia dice en 1 de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermano y hermana, si tú eres de los que dices que amas a Dios, pero la persona que tienes a tu lado todavía no la puedes perdonar por algo que te hizo, ¿recuerdan la semana pasada? Si camina como pato, si se mueve como pato, si nada como pato, entonces es pato. Si tú eres de los que dices, yo amo a Dios, pero no puedes perdonar la ofensa que te hizo tu papá, tu mamá, tu hijo, tu esposa, tu esposo, entonces te invito a que reflexiones el día de hoy, porque la Biblia no miente. La Biblia dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Jesucristo en su ascensión, hermanos y hermanas, ha abierto las puertas del cielo de par en par para ti y para mí, por medio de su vida, muerte y resurrección, y por todo lo que hizo Él. San Pablo dice en el libro de los Efesios, el que ascendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él está en todos lados, está realmente presente en este lugar. Sí, está realmente presente en este lugar. Hermanos, cuando la Biblia nos dice que Jesucristo está a la derecha del Padre, nos dice que tiene toda la autoridad, todo el honor y toda la gloria y majestad de Dios. Hermanos y hermanas, estar a la derecha del Padre es estar donde quiera que esté Dios, y Dios está en todas partes. Y si Dios está en todas partes y Jesucristo está a la derecha de Él, Jesucristo está en todas partes. Y la intención de estar en todas partes es estar contigo en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, en los momentos en los cuales te quieres esconder de Dios y no te quieres dejar amar por Él. Jesucristo les dijo, Jesucristo antes de ascender, estas son las últimas palabras que les dice a sus discípulos. Dice la Biblia que cuando sus discípulos lo vieron, tuvieron miedo, pero Jesucristo corrió hacia ellos. Y una de las frases que les dice es, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan a todo el mundo y prediquen las buenas noticias. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes todos los días. En esta mañana el Señor Jesucristo está contigo. A pesar de que te quieras alejar de Él, a pesar de que hay algo ahí atrás de ti que no te deja, a pesar de que te quieres esconder por el pecado que sigues cometiendo hasta el día de hoy, o porque no quieres perdonar a esa persona, el Señor esa promesa la tiene hasta el día de hoy. El Señor ha ascendido
pero ha ascendido y cuando los discípulos vieron que se fue, nos deja una esperanza y les deja una esperanza a ellos. Jesucristo, recuerdan que les digo que abrió el rollo y dijo la razón por la cual había venido y su ministerio, pero cerró el rollo y no terminó de leer. Miren lo que no leyó. ¿Y saben por qué no lo leyó? Porque esa es la esperanza que tú y yo tenemos en el día de la resurrección. Así como Jesucristo se fue, así regresará. Miren lo que dice. Si él hubiera leído completamente el rollo, hubiera dicho así: anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y todo eso lo hizo y lo cerró. ¿Por qué? Porque el día de la resurrección, el día que Él regrese, se va a cumplir lo que no leyó en el rollo. Y esto es: a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, y a consolar a todos los que están tristes. Y el día de la venganza de nuestro Dios y a consolar a todos los que están tristes. ¿Y sabes cuál es la traducción original? O si pasamos la lectura, dice, en vez de decir a consolar a todos aquellos que están tristes, ¿sabes lo que dice? A consolar a todos aquellos que están de luto. Todos. ¿Quiénes de aquí, de los que están sentados aquí, no han perdido a un ser querido? ¿Quiénes de aquí, de los que están sentados aquí, no siguen o continúan con ese dolor en el corazón por el ser amado que se fue y que murió? Y que hasta a pesar de hoy seguimos extrañándolo. Y que por más que pasen los años, ese dolor sigue. Todos los que estamos aquí en algún momento vamos a sufrir de eso. Todos vamos a sufrir la pérdida de un ser querido. ¿Y sabes por qué? Porque la muerte es algo que no podemos entender, pero la muerte es el resultado del pecado que sigue haciendo estragos en nuestros días. Todos sufrimos por alguien hasta el día de hoy y no podemos entender, y podemos preguntarle a Dios: ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Ustedes han escuchado alguna frase cuando la gente que tiene una edad avanzada y se dan cuenta que falleció, que murió, y dicen: bueno, pues murió, pero pues vivió su vida, vivió sus años? No es cierto. Nadie que muere ha vivido la vida suficientemente, porque el pecado sigue cometiendo estragos en nuestra vida. Si un niño muere a los 2 o 3 meses de nacido, la gente dice: ¿cómo es posible que haya muerto tan pequeño? Tan pequeño o tan grande, las dos vidas no es suficiente, porque la muerte es la paga del pecado que hay en nuestra vida. Y si muere pequeño, no es justo que haya muerto pequeño. Si muere a los 99 años o a los 80 años, no es justo que haya muerto a los 80 años, porque la muerte no estaba diseñada para ti y para mí. Y por eso Jesucristo vino, por eso, a vencer a la muerte. Y dice la lectura que hoy, en la lectura dice que ascendió a los cielos. Pero ascendió a los cielos con una promesa: algún día va a regresar y va a venir la venganza del Señor. La venganza del Señor con aquellos que no creen, pero también principalmente la venganza del Señor contra el diablo, y terminar por completo los estragos que sigue haciendo en tu vida y en mi vida. Pero no solamente eso, va a venir a consolarte a ti y a todos aquellos que estamos de luto hasta el día de hoy. Porque todos tenemos a alguien que nos ha faltado.
Todos tenemos a alguien que ya murió. Pero la promesa del Señor es que así como Él se fue al cielo, así un día va a regresar. Y tú y yo en esa esperanza seguimos viviendo. Tú y yo sabemos que el Señor y su palabra y lo que dice es verdad. Y así como vimos que Él se fue, así un día va a regresar, pero nos va a traer ese consuelo. Y todas aquellas personas que hayan muerto en el Señor, todas aquellas personas que ya no estén con nosotros, un día las vamos a volver a ver. Y esa es la esperanza de nuestro Señor. Nuestra esperanza no es en este mundo, nuestra esperanza es en este mundo y en el mundo venidero también. Y eso es lo que significa y la razón por la cual estamos esta mañana escuchando el mensaje de la ascensión. Amén.